El sol apenas salía sobre el pequeño pueblo donde vivía Samuel, un niño de 10 años con una sonrisa tan pura que parecía iluminar su humilde casa. Vivía con su madre, doña Elena, una mujer de gran fe, aunque su cuerpo comenzaba a debilitarse por una enfermedad que los médicos decían incurable. A pesar de su corta edad, Samuel entendía más del dolor de lo que muchos adultos podrían imaginar. Cada mañana, antes de ir a la escuela, se arrodillaba junto a la cama de su mamá, tomaba su mano fría y decía con voz temblorosa pero llena de esperanza: Dios te va a sanar, mamá. Yo sé que si en doña Elena le sonreía con ternura, Dios tiene un plan, hijo. Y si ese plan es que me cure, será un milagro. Pero si no, también confío en él. Samuel no comprendía del todo lo que ella decía. Solo sabía que tenía fe y que esa fe lo mantenía fuerte cuando el miedo quería vencerlo. En el camino a la escuela, Samuel caminaba con su mochila remendada y su Biblia pequeña en el bolsillo. Mientras los demás niños hablaban de caricaturas y juegos, él pensaba en su mamá, en cómo se esforzaba por sonreír, incluso cuando el dolor no la dejaba dormir. A veces los compañeros se burlaban de él. Ahí viene el santurrón, gritaba uno, tu Dios también se va a enfermar como tu mamá, decía otro con crueldad infantil. Samuel bajaba la cabeza, apretaba su Biblia y seguía caminando. No respondía, pero dentro de su corazón oraban: Señor, perdónalos, no saben lo que dicen. Solo te pido que me des fuerza y que sanes a mi mamá. Esa tarde, al volver a casa, encontró a su madre muy cansada. Le preparó té, le puso una manta sobre los hombros y se sentó junto a ella, mirando cómo el atardecer bañaba de dorado las paredes. Era un niño, pero tenía una fe de gigante. A la mañana siguiente, Samuel se levantó temprano como siempre. Antes de salir, miró a su mamá dormir, respirando con dificultad. Se acercó despacio, la besó en la frente y le susurró: hoy voy a orar más fuerte. Mamá, Dios te va a escuchar. Llevaba su Biblia en la mochila, no porque se la pidieran en la escuela, sino porque sentía que era su escudo. Al llegar al aula, los murmullos comenzaron. Un grupo de compañeros lo miraba riéndose. En la pizarra alguien había escrito con tiza: el hijo de la enferma. Samuel se detuvo, sintiendo un nudo en el pecho. El maestro aún no llegaba. Algunos niños fingían no verlo, otros reían bajito. Él solo bajó la mirada, se acercó a su asiento y borró las palabras sin decir nada. ¿Y qué? ¿También vas a pedirle a tu Dios que borre eso?, le dijo un chico llamado Marcos, el más burlón de todos. Samuel respiró hondo y respondió con voz firme pero tranquila: no necesito pedirle eso, yo le pido cosas que valen la pena. El silencio llenó el salón por unos segundos. Marcos no supo qué decir, solo torció la boca y volvió a reír, pero con menos fuerza. A la hora del recreo, Samuel se sentó solo bajo un árbol. Sacó su Biblia, la abrió al azar y sus ojos se posaron en un versículo del Evangelio de Marcos. Todo es posible para el que cree. Lo leyó 1, 2, 3 veces, como si el mismo cielo se lo estuviera recordando. Cerró los ojos y oró en silencio: Señor, dame fe. No quiero odiarlos, quiero entenderlos. Pero por favor, no dejes que mi mamá se vaya. Mientras tanto, desde la ventana de su casa, doña Elena también oraba. Aunque su cuerpo dolía, su corazón estaba lleno de paz. En su mesita tenía la misma Biblia que Samuel llevaba al colegio. La mantenía abierta en el Salmo 91. En ese día, sin saberlo, madre e hijo oraron al mismo tiempo y el cielo comenzó a moverse. Los días comenzaron a volverse más pesados en casa. El aire, antes lleno del olor a café y pan tostado, ahora olía a medicamentos y silencio. Samuel regresaba de la escuela cada tarde con el corazón apretado. Al entrar, escuchaba la tos seca de su mamá resonar por todo el cuarto. Ella trataba de sonreír, pero sus ojos ya no podían ocultar el cansancio. Hola, campeón, le decía con voz débil. ¿Cómo te fue hoy? Samuel fingía alegría, dejaba su mochila y se acercaba a su cama. Bien, mamá, estuve estudiando los salmos. El 30 dice: Señor Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Ella lo miraba con ternura y una lágrima le caía por la mejilla. Eres mi pequeño pastorcito, susurró acariciándole el cabello. Nunca dejes de creer aunque todo parezca perdido. Por las noches, Samuel ya no dormía bien. A veces despertaba por el sonido de la tos, otras por el miedo a que
Al abrir los ojos, su madre ya no estuviera, se sentaba al borde de la cama, tomaba su Biblia y oraba. No pedía juguetes, ni amigos, ni nada del mundo. Solo pedía un milagro. En la escuela, las burlas empeoraron. Un día, Marcos se le acercó en el recreo y dijo en tono cruel: dicen que tu mamá ya se va a morir. ¿De qué te sirve orar tanto? Samuel no respondió, solo lo miró a los ojos con tristeza y compasión. Dios tiene la última palabra, dijo con voz firme. Marcos se quedó en silencio por un instante, desconcertado por la serenidad del niño. Pero al irse, dejó caer: entonces dile a tu Dios que se apure. Esa tarde, al llegar a casa, Samuel encontró a su madre más débil que nunca. No podía levantarse, apenas podía hablar. El pequeño se arrodilló junto a su cama, temblando, y con lágrimas en los ojos le dijo: mamá, no te vayas, Dios te va a sanar. Oh, yo lo sé, yo lo creo. Doña Elena le tomó la mano, casi sin fuerzas. Hijo, si no me despierto mañana, no llores, solo prométeme que nunca vas a dejar de creer. Samuel lloró en silencio mientras la noche caía y el viento soplaba suave, como si el cielo también estuviera escuchando. Esa noche fue diferente a todas. El aire en la habitación era denso. Casi podía escucharse el tic-tac del reloj mezclado con los jadeos débiles de doña Elena. Samuel no podía dormir, sentía un miedo nuevo, un silencio que no conocía. Se levantó de la cama, tomó su Biblia y se acercó a su madre. Su respiración era entrecortada, su piel pálida, los labios secos. Mamá, susurró él con voz temblorosa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ella intentó responder, pero solo emitió un sonido ahogado. Los ojos de Samuel se abrieron de golpe. Mamá, mamá. Corrió a la calle descalzo, gritando por ayuda. Los vecinos salieron alarmados. Una señora llamó a una ambulancia mientras él, llorando, sostenía la mano de su madre. Resista, doña Elena, decía un vecino. Pero Samuel no escuchaba nada, solo repetía una y otra vez a Dios: no te la lleves, por favor, haz tu milagro, por favor. La ambulancia llegó. Samuel subió con ella, sosteniendo la Biblia contra su pecho. El sonido de la sirena cortaba la noche y cada luz roja que pasaba frente a sus ojos se sentía como una oración desesperada. En el hospital los doctores corrieron con la camilla mientras las enfermeras pedían espacio. ¡Niño, espera afuera!, le dijo una de ellas. Samuel se quedó solo en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas, mirando una puerta cerrada. Cayó de rodillas y con la voz quebrada oró en voz alta: Señor Jesús, si de verdad estás conmigo, si de verdad me escuchas, te ruego que no me la quites, no me dejes solo. Tú puedes sanarla, tú puedes hacer lo que los médicos no pueden. Por favor, muéstrame que estás aquí. El eco de su oración llenó el pasillo vacío. Una enfermera se detuvo a mirarlo, conmovida, pero el niño no se movía. Estaba de rodillas con el rostro bañado en lágrimas, mientras la puerta de emergencias seguía cerrada. Minutos después, el médico salió con el rostro serio. Samuel corrió hacia él. ¿Mi mamá está bien? ¿Porró? ¿Está bien? El doctor se agachó un poco, respiró hondo y dijo: haremos todo lo posible, hijo, pero necesitas ser fuerte, muy fuerte. Samuel apretó su Biblia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No necesito ser fuerte, necesito que Dios escuche. Y volvió a arrodillarse en medio del pasillo, decidido a no levantarse hasta ver un milagro. El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por luces frías que hacían que todo pareciera más triste. Samuel seguía ahí, arrodillado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cada tanto, una enfermera pasaba y le decía: hijo, ve a descansar, por favor. Pero él solo negaba con la cabeza. Por fin, la puerta de la sala de urgencias se abrió. El doctor salió con la mirada cansada, los guantes manchados y una expresión que Samuel nunca olvidaría. Se acercó despacio, se arrodilló frente al niño y habló con voz quebrada: hicimos todo lo que pudimos. Tu mamá está muy grave, su corazón está muy débil.
Samuel se quedó inmóvil. Las palabras parecían no tener sentido. ¿Va a despertar?, preguntó con voz pequeña. El doctor bajó la mirada. Solo un milagro podría hacerlo, hijo. Esa frase le atravesó el alma como un rayo. Solo un milagro. Eso era exactamente lo que él había pedido. Pero ahora, el silencio del hospital se sentía como si Dios no lo escuchara. Samuel se levantó, caminó hasta la capilla del hospital, una pequeña habitación con una cruz al fondo, y se arrodilló una vez más. La luz de una vela temblaba en la penumbra. ¿Dónde estás, Señor?, dijo entre sollozos. Dijiste que si pedía con fe, tú escucharías. Yo he creído con todo mi corazón. He hecho todo lo que sé hacer, pero parece que tú no me oyes. El niño cayó de frente al suelo, golpeando el piso con sus puños, gritando su dolor en el silencio. No me quites a mi mamá, no me la quites, por favor. Sus lágrimas caían sobre el suelo como pequeñas gotas de desesperanza. Durante un momento pensó en rendirse, en dejar de orar, en aceptar que el milagro no llegaría, pero entonces levantó la cabeza y vio el crucifijo iluminado por la vela. El rostro de Jesús, lleno de heridas, parecía mirarlo con compasión. Samuel se secó las lágrimas con la manga y murmuró: tú también sufriste, ¿verdad? Entonces sabes cómo duele esto. Si de verdad estás aquí, por favor, no me dejes solo esta noche. La vela parpadeó con más fuerza, y aunque nadie habló, el niño sintió un calor suave en el pecho. No era respuesta ni promesa, solo una presencia. Y eso fue suficiente para seguir creyendo, incluso en su noche más oscura. El amanecer llegó gris y pesado. Afuera, el cielo parecía llorar con Samuel. Llevaba más de 12 horas en el hospital sin dormir ni comer, sentado en una silla junto a la puerta del cuarto donde estaba su madre. Una enfermera salió con la mirada baja. Hijo, ¿tu mamá ha entrado en coma? Su cuerpo está muy débil. No responde. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Toma, repitió en un susurro, pero ella va a despertar, ¿verdad? La enfermera le acarició el cabello con ternura. Solo Dios sabe, hijo. Solo Dios sabe. El niño entró al cuarto. Doña Elena estaba conectada a máquinas, con tubos en la nariz y cables en el pecho. El sonido intermitente del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio. Samuel se acercó despacio, tomó su mano inmóvil y dijo con voz quebrada: mamá, soy yo. Samuel, no te vayas. Sí, ya, estoy aquí. Dios te va a levantar, yo lo sé. Pero no hubo respuesta. Solo el eco constante del monitor. El médico entró poco después, con una expresión resignada. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Ahora solo queda esperar. Samuel levantó la cabeza con una mezcla de rabia y fe. No, doctor, no queda solo esperar, queda creer. El médico lo miró en silencio, sin saber qué decir, y salió del cuarto. Esa noche, Samuel no se movió de su lado, leía en voz alta versículos de su Biblia, cantaba bajito los himnos que su mamá le enseñaba, y entre cada respiración decía: Dios, si quieres mostrarle al mundo que todavía haces milagros, este es el momento. No me dejes sin ella. Las horas pasaban lentas. El tic del monitor parecía volverse más débil. Samuel sentía el cansancio vencerlo, pero se negaba a cerrar los ojos. Entonces, en el silencio de la madrugada, tomó la mano de su madre y susurró: si me escuchas, apriétame los dedos. Solo un poquito, a nada. Solo el sonido de las máquinas y el goteo del suero. Por primera vez, Samuel sintió miedo de verdad. No de los doctores ni del dolor, sino del silencio de Dios. Apretó la mano de su madre, apoyó su cabeza sobre su pecho y lloró sin consuelo. Y mientras el hospital dormía, un niño de 10 años enfrentaba la noche más larga de su vida. El amanecer trajo consigo una luz fría que se colaba por las ventanas del hospital, pero para Samuel no había diferencia entre la noche y el día. Todo seguía siendo oscuridad. Llevaba 3 días ahí, durmiendo en una silla, sin despegarse del lado de su madre. Esa mañana el médico entró con un grupo de enfermeras. Su expresión era grave, sus ojos evitaban los de Samuel. Hijo, tenemos que hablar contigo, dijo el doctor en voz baja. Samuel se puso de pie, sosteniendo la mano inmóvil de su madre. ¿Qué? El hombre respiró hondo,
con un nudo en la garganta. Tu mamá lleva demasiado tiempo en coma. Su cuerpo no responde a los medicamentos ni a las terapias. Hemos hecho todo lo posible, pero ya no hay actividad cerebral. En el mundo se detuvo. Samuel lo miró sin entender, sin querer entender. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, continuó el médico con voz temblorosa, que no hay esperanza. Su corazón late solo porque está conectado a las máquinas. Samuel dio un paso atrás, sintió que el aire se le escapaba del pecho. No, no puede ser, ella me escucha. Yo le hablo todos los días. Las enfermeras bajaron la mirada. El doctor colocó una mano sobre el hombro del niño. Hemos decidido prepararnos para desconectarla. Es lo más compasivo en este punto. El niño apartó el brazo de golpe. No, ustedes no pueden decidir eso. No pueden. Dios aún no ha terminado con ella. Las lágrimas le caían sin control. El doctor intentó calmarlo, pero Samuel salió corriendo del cuarto, gritando por los pasillos: Dios, por favor, haz algo. No dejes que se la lleven. Cayó de rodillas frente a la capilla del hospital, el mismo lugar donde había orado días atrás. Pero esta vez no pidió con palabras suaves, sino con un grito del alma. Tú dijiste que los que creen verán tu gloria. Yo lo creo con todo mi corazón. Hazlo ahora, Señor. No me dejes solo. Mientras su voz se quebraba, una enfermera lo observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. Samuel permaneció ahí, de rodillas, con la Biblia abierta entre las manos, mientras en el cuarto de su madre los médicos comenzaban a preparar el equipo para la desconexión. El tiempo se detuvo. El corazón del niño latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una fe que se negaba a morir. El sonido de las máquinas era constante, rítmico, casi hipnótico. Samuel estaba de pie junto a la cama de su madre mientras los médicos se preparaban en silencio. Una enfermera le colocó una mano en el hombro. Hijo, ya es hora. El doctor, con rostro sombrío, revisó los monitores. Vamos a comenzar a desconectarla. Su cuerpo no puede seguir dependiendo de las máquinas. Samuel sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No, gritó, Dios todavía puede hacerlo. Espérenlo un poco más. El médico lo miró con compasión, pero negó con la cabeza. Lo siento, hijo, ya no hay actividad cerebral. Ella no está sufriendo, déjala descansar. Samuel retrocedió, temblando. No la voy a dejar. Dios me prometió que la sanaría. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano fría de su madre y la sostuvo con fuerza. Las lágrimas caían sobre la sábana blanca mientras los médicos comenzaban a apagar una a una las máquinas. Primero el respirador, luego los monitores auxiliares. El cuarto se llenó de un silencio estremecedor. Samuel lloraba sin contenerse. No, Señor, no permitas esto, no me la quites. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo ahora mismo. Su voz resonaba por todo el pasillo, tan fuerte que las enfermeras se detuvieron a mirar. Pero dentro del cuarto solo quedaba el pitido largo y agudo del monitor, una línea recta, un sonido que significaba final. Samuel apretó la mano de su madre, desesperado. No, esto no puede terminar así. Tú dijiste que todo es posible para el que cree. Y yo creo, Dios, yo creo. El doctor bajó la mirada. En silencio, una enfermera comenzó a cubrir el cuerpo con una sábana, pero el niño la detuvo. No la tapes, ella va a despertar. Dios no ha terminado todavía. Y entonces, mientras todos observaban con tristeza, Samuel se arrodilló al pie de la cama, cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta, con una fuerza que no parecía de un niño. Padre Santo, tú que diste vida con tu palabra, te ruego ahora en el nombre de Jesús, devuélvele la vida. Muéstrales que tú sigues siendo Dios. Haz el milagro aquí, ahora. El silencio se volvió absoluto. Solo su llanto, su voz y su fe llenaban aquel cuarto donde todos ya habían perdido la esperanza. Y mientras los médicos se miraban unos a otros, incapaces de intervenir, el niño siguió orando, decidido a no levantarse hasta que el cielo respondiera. El cuarto seguía en silencio. El pitido constante del monitor había dejado de sonar. Los médicos ya se habían apartado
y una enfermera sollozaba en voz baja, mirando como aquel niño seguía de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas y las manos alzadas hacia el cielo. Samuel, entre sollozos, repetía una y otra vez: tú puedes, Señor, hazlo ahora. Muéstrales que sigue siendo el mismo Dios que levantó a Lázaro. Demuéstrales que la fe no se muere. El doctor, con la cabeza baja, susurró: por favor, sáquenlo del cuarto. Pero antes de que una enfermera pudiera tocarlo, un sonido rompió el silencio. ¡Pip! Todos se quedaron inmóviles. El monitor, que mostraba una línea recta, volvió a marcar una débil señal. Bipan, bipen, la enfermera soltó el aire con un grito ahogado. Doctor, hay actividad. El médico se acercó corriendo al monitor. Incrédulo, no puede ser, revisen las conexiones, rápido. Samuel levantó el rostro con las lágrimas brillando en sus mejillas. No son las máquinas, doctor, es Dios. El sonido del monitor se hizo más fuerte. El corazón de doña Elena volvía a latir. Bip, 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 confirman vivo. Las enfermeras se miraban unas a otras sin poder hablar. El médico observaba la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Esto es imposible. Y entonces un suspiro débil se escuchó desde la cama. Los labios de doña Elena se movieron apenas y una voz frágil, casi imperceptible, salió de ellos: Samuel. El niño se levantó de golpe corriendo hacia ella. Mamá, mamá, despertaste. Dios lo hizo. La mujer abrió lentamente los ojos, buscando el rostro de su hijo. Sabía que seguirías orando, dijo entre lágrimas. El doctor retrocedió un paso, sin poder explicar lo que veía. Las enfermeras lloraban, algunas murmuraban oraciones, otras simplemente se llevaban las manos a la boca. Samuel abrazó a su madre con fuerza, llorando, riendo, gritando de alegría. Te lo dije, mamá, Dios sí escucha, Dios sí hace milagros. El monitor seguía marcando su ritmo de vida, como un canto del cielo. En ese momento, todos en la sala, médicos, enfermeras, incluso los más escépticos, sabían que algo divino había sucedido. El milagro no era solo la vida que regresaba al cuerpo de doña Elena, era la fe de un niño que se había negado a rendirse y que había logrado mover el corazón de Dios. El cuarto del hospital estaba lleno de un silencio nuevo, uno que no era de tristeza ni de muerte, sino de asombro y reverencia. Los médicos y enfermeras no podían apartar la vista de doña Elena, que respiraba por sí misma, con los ojos abiertos, débil pero viva. El doctor, el mismo que había firmado la orden de desconexión, temblaba al sostener el estetoscopio. Su corazón está estable, su presión también, balbuceó, incrédulo. No hay explicación científica para esto. A una enfermera se cubrió la boca con las manos, llorando abiertamente. Dios mío, susurró, es un milagro de verdad. Samuel seguía abrazado a su madre, con una sonrisa que mezclaba llanto y alegría. Se los dije, decía entre suspiros. Dios no falla. El doctor se dejó caer en una silla, mirando el crucifijo colgado en la pared del cuarto. Pasé años estudiando medicina para entender la vida, dijo con voz temblorosa, pero hoy aprendí que hay cosas que solo el cielo puede explicar. Una de las enfermeras, la que había intentado sacar al niño de la sala minutos antes, se arrodilló y comenzó a orar en voz baja, agradeciendo por haber sido testigo de algo tan grande. Otra, que había perdido a su hijo meses atrás, rompió a llorar. Hace tanto que no sentía a Dios tan cerca, susurró. El ambiente se transformó, ya no era un hospital. Era un templo improvisado donde todos, incluso los más escépticos, sentían la presencia de lo divino. Samuel, con los ojos llenos de luz, miró al doctor y le dijo: Dios no necesitaba que la ciencia creyera en él solo. Necesitaba que alguien no dejara de creer. El médico asintió, con lágrimas contenidas. Tienes razón, hijo. Hoy tú nos enseñaste lo que significa la verdadera fe. La noticia del milagro se extendió por el hospital como fuego. Médicos de otras áreas se acercaban a ver a la mujer que había regresado de la muerte. Algunos murmuraban, otros lloraban en silencio. En medio de ellos, Samuel se mantuvo de pie, sosteniendo la Biblia contra su pecho. Sabía que lo que había ocurrido no era casualidad. Sabía que Dios había escuchado la oración de un niño
y que ese cuarto nunca volvería a ser el mismo. Pasaron algunos días y doña Elena fue dada de alta. Los médicos aún no entendían cómo era posible que una mujer clínicamente muerta hubiera vuelto a la vida sin secuelas, pero Samuel no necesitaba explicaciones. Él solo sonreía y decía: fue Dios. El día del regreso al pueblo fue como un desfile improvisado. Los vecinos que habían orado a la distancia o simplemente habían escuchado los rumores salieron a la calle a recibirlos. Algunos llevaban flores, otros lloraban de emoción. Samuel caminaba junto a su madre, que aún débil sostenía su mano con fuerza. El cielo estaba despejado y el sol bañaba todo con un brillo casi divino. Parecía que hasta el viento cantaba. «¡Samuel!», gritó una vecina desde su puerta. «¡Tu mamá está viva! ¡Bendito sea Dios!». El niño levantó su Biblia y respondió con una sonrisa: «Dios nunca falla». En la escuela, los compañeros que antes se habían burlado lo miraban desde lejos, asombrados. Marcos, el que más lo había humillado, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Oye, Samuel», dijo con voz baja, «perdóname. No entendía lo que hacías. Pensé que estabas loco, pero tú tenías razón». Samuel lo miró con dulzura. «No necesitas pedirme perdón. Solo crean, Dios también te escucha a ti». Marcos bajó la cabeza avergonzado y en ese momento supo que aquel niño no era como los demás. Doña Elena se detuvo frente a la puerta de su casa y respiró hondo, como si quisiera guardar en el alma cada segundo. «Hijo», dijo con la voz quebrada, «este lugar huele a vida otra vez». Samuel la abrazó fuerte. «Te lo dije, mamá. Dios prometió que nos vería felices y cumplió». Esa noche, mientras el pueblo entero hablaba del milagro, madre e hijo se arrodillaron juntos una vez más, no para pedir, sino para agradecer. Doña Elena oró con lágrimas: «Gracias, Señor, por devolverme la vida, pero más aún por enseñarme a ver la fe a través de los ojos de mi hijo Ani Samuel». Con las manos juntas susurró: «Gracias por escucharme. Dios, gracias por no dejarme solo afuera». Las estrellas brillaban con una intensidad nueva, como si el cielo también celebrara con ellos. Los días se transformaron en semanas y la vida en casa volvió a tener risas, cantos y aroma a café recién hecho. Doña Elena recuperaba su fuerza poco a poco, mientras Samuel seguía siendo el mismo niño de siempre, alegre, creyente y lleno de gratitud. El milagro había dejado una huella profunda, no solo en ellos, sino en todos los que habían presenciado lo imposible. El hospital entero tenía ahora un cuadro en su capilla con un versículo que el niño había citado aquel día: «Todo es posible para el que cree». Marcos las 9:23, y bajo esa frase una foto de Samuel y su madre sonriendo, testimonio vivo de que la fe puede vencer a la muerte misma. Cada noche Samuel salía al patio, miraba las estrellas y oraba: «Gracias, Señor, porque me enseñaste que no hay oración pequeña si viene de un corazón sincero. Gracias por escuchar incluso las lágrimas». El viento soplaba suave, como si Dios le respondiera desde el cielo: «Nunca dudaste, hijo». Por eso hice el milagro reflexión final. La historia de Samuel nos recuerda que la fe más pura no necesita evidencia, solo confianza. Que cuando el mundo dice no hay esperanza, Dios dice aún no he terminado. A veces los milagros no llegan cuando los pedimos, sino cuando aprendemos a creer aunque todo parezca perdido. Si tú también estás pasando por una prueba, no sueltes la mano de Dios. Él escucha tus lágrimas, ve tu esfuerzo y conoce tu dolor. Y cuando menos lo esperes, su luz romperá la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con un amén, a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas recuerden que los milagros existen y que la fe de un corazón puro puede mover montañas.